La vida de relación se forma en grupos pequeños que va arropando poco a poco a los individuos que forman parte de él. No siempre vemos que eso ocurre en la ciudad o en las grandes urbes, porque frecuentemente el hombre se siente abandonado, muy abandonado en esos medios urbanos. Podemos decir con toda claridad que en el mundo actual, en el mundo civilizado, está ocurriendo el abandono de la persona. Pero ese abandono produce en él un desencanto la mayor parte de las veces, porque se hunde, diríamos, pierde su personalidad, pero no encuentra en muchas ocasiones el apoyo suficiente para poder combatir ese abandono, diríamos, esa soledad no deseada. Este cambio y esta influencia en la personalidad es lo que hoy nos ha permitido a nosotros presentarles a ustedes el programa con este título, La soledad no deseada. La soledad no deseada, una palabra demasiado emotiva que hoy vamos a presentar en el programa Huellas de nuestro tiempo, produce cierto malestar vital en la persona. Da origen a frustraciones, angustias, alteraciones de la personalidad. Este acontecimiento, esta forma de vida, esta forma de conducta está fundamentalmente en la edad avanzada, pero también en aquellos elementos, núcleos de la población que por algún motivo se encuentran en situación de discapacidad o en abandono familiar y social. Triste palabra, emotiva palabra. Para tratar el tema, hoy tenemos en el estudio, como siempre, nuestro invitado es un especialista en el trabajo que les presentamos, que es don Jesús Rodríguez Rodríguez. Yo tengo que agradecerle, como siempre, y una vez más, que esté con nosotros en el programa y que nos anime, porque este es un programa de mucho estímulo, de mucho ánimo. Así que, Jesús, muchas gracias por venir al programa. Siempre es un placer estar aquí, no solamente contigo, sino también con la gente del estudio, o sea que muchísimas gracias a ti y bueno, ya sabes que a tus órdenes. Amigos, siempre contamos con un especialista. En este caso, don Jesús Rodríguez Rodríguez es doctor en psicología. Ha hecho numerosos másters en especialidades muy concretas en el terreno y en el campo de esta ciencia psicológica. Además de eso, es profesor de la UNED, también en materia psicológica. Es especialista en trabajos muy precisos, trabajos que yo diría de una gran afectividad, porque tratan del mundo afectivo. Don Jesús Rodríguez es director, dirige un centro llamado Psique, que funciona en Toledo y que además tiene un campo de aplicación grande en la ciudad. Pertenece, por supuesto, a la Cofradía Internacional de Investigadores de Toledo y es prioste segundo en esa cofradía. Con este panorama, con esta pequeña presentación, yo me siento obligado
a preguntar a don Jesús, Jesús, estamos hablando de soledad no deseada, porque la soledad deseada está provocada por un ermitaño. Pero en el mundo de hoy, la soledad supone una forma de conducta específica y además dolorosa, ¿verdad? ¿Qué es, cómo podemos un poco delimitar en términos objetivos para que nuestros espectadores, que todos captan el contenido y el sentido, pero se necesita precisar qué es la soledad no deseada? La soledad no deseada viene de, bueno, cualquiera puede buscarlo en el DRAE, diríamos en el diccionario de la Real Academia, y viene como la palabra solitud, porque no existe la palabra soledad en el sentido no deseado o deseable. La palabra solitud tiene dos acepciones que vamos a trabajar precisamente a lo largo de esta noche. Por un lado está el hecho de el vacío de sentirse sin nadie. Eso es precisamente lo que siente, porque por eso es una sensación. Cuando hablamos de la soledad no deseada, estamos hablando precisamente de tres palabras que son, diríamos, un poco correlacionables. El desamparo, como bien has introducido al principio, el abandono y también, diríamos, algo que en psicología está considerado como un hecho bastante psicopatológico, el rechazo, o lo que llamamos ahora últimamente la estigmatización. Por tanto, lo que estamos hablando es que la soledad no deseada tiene que ver con una soledad o una sensación interior que está abocada precisamente al hecho de un desamparo, un rechazo o un abandono. Y siempre es de una forma muy interior, porque vamos a trabajar sobre todo en la solitud con gente que está con gente, está rodeada de gente y que sin embargo se siente también así, se siente sola. Jesús, un poco metiéndome en ese entramado que tú estás presentando, yo creo que lo mismo que voy a exponer yo le ha podido pasar a mucha gente. Sí. Vamos a una gran ciudad, como puede ser Madrid, y dice uno, voy a dar un paseo en las épocas de mucha afluencia de gente por la Gran Vía. Sí. Y entonces, y de momento va una persona sola y dice, no tengo a nadie a decirle buenas tardes, no tengo a nadie a decirle ¿cómo está usted? No tengo a nadie, ¿verdad? Incluso si quiero preguntar por una calle, no sé a quién, a este niño, a este joven, a este mayor, ¿verdad que se produce un aislamiento, como tú decías, en las grandes urbes? Sí, bueno, también hay algo que tenemos que trabajar y es la parte tecnológica. Parece una tontería, pero actualmente, luego lo vamos a ver en las causas, pero actualmente uno de los que produce mayor soledad es precisamente las nuevas tecnologías. Es curioso que el móvil, es curioso que el ordenador, lo que está generándonos es una gran soledad. Como tú decías antes, vamos a Madrid, tenemos nuestro GPS, no necesitamos preguntar, ni siquiera intercambiar comunicación con nadie, porque nos va a decir, tú eres capaz de hablar con el móvil y decirte, llévame a tal calle, y te va a llevar. Bueno, pues esto, para mí que yo he vivido sin GPS y he vivido, igual que has dicho tú, que hemos vivido como tal, has tenido que interrelacionar con gente, preguntarla, decirla, y a veces hasta a lo mejor, qué sé yo, intercambiar cosas, porque coincides con, porque Madrid al final es un sitio muy pequeño y a lo mejor hasta te llegas a conocer a gente desconocida y empiezas a entablar una conversación. Bueno, todo eso lo hemos perdido con las nuevas tecnologías, curiosamente. Lo que pasa es que luego hay también colectivos muy específicos que vamos a ver también en la parte evolutiva, que tienen que ver. Yo también estamos aprovechando, hay que aprovechar la etapa de pandemia para decir que ahora mismo hay una soledad no deseada y además inducida, o a veces autoinducida, porque aquí vamos a hablar de dos tipos de personalidades. Todo lo que entronca con la soledad no deseada tiene que ver con una personalidad muy determinada, que se llama la D, personalidad D.
Hay la A, la B, la C y la D. La A es la que todo el mundo conoce. Es la típica de persona muy estresada y es la persona que todo el mundo conocemos. Es esa persona, diríamos, que tiene unas características bastante tóxicas. La A, la B, es la ideal, la que todo el mundo querría tener, que es la B de bondad, ¿no? Una persona buena, afable, es una persona que va bien. Y la D es la persona que tiene mucho distrés, mucho estrés negativo. Curiosamente, esa persona siempre tiende a ser rechazada. Es una persona que además intenta trabajar siempre sola, porque es una persona que no trabaja en equipo. Y curiosamente, esta es la personalidad que ahora mismo está en la población actual y está entre un 30 a un 90% de personalidad y de rasgos que tienen una tendencia a lo que sería la soledad no deseada. Por tanto, estamos en una sociedad en la que sanitariamente nos confinan. Hay personalidades tecnológicas o tecnológicas en el sentido de trabajo, teletrabajo, etcétera, donde hay también soledad no deseada. Últimamente el artículo de hoy del periódico dice que el teletrabajo se tiene que abandonar porque empieza a generar una serie de repercusiones psicológicas tremendas, precisamente porque la gente no convive con otra y empieza a trabajar a través de las tecnologías. Y luego lo tercero son colectivos específicos que son también van asociados a ese tipo. Y vamos a hablar desde el niño, vamos a hablar de mujeres, vamos a hablar de ancianos. Es decir, todo esto nos lleva a plantearnos las causas son múltiples de esa soledad, porque además de todo ese planteamiento, diríamos, todo ese panorama de personalidad, esas subdivisiones de personalidad, que también hay que decir que son conductas en la persona, no hay que confundir persona con personalidad, para quien nos ve y nos escuche. La personalidad es conducta, la persona es más estática. Pues cuando nosotros planteamos esto, tú lo has planteado, está apareciendo ahí un factor emoción, emotividad fuerte, porque la persona se mueve así, ¿verdad? En esos mecanismos. Así es. Bien, pues nos metemos en las causas, por lo menos exponerlas, analizarlas, para que la gente diga, oye, pues yo me puedo situar aquí y luego diremos cómo ha de salir. Bueno, yo quiero que nos centremos en 3 puntos y yo creo que, mira, sobre todo es el apego. Curiosamente, los tipos de padres o de educación que hemos tenido de pequeños va a hacer que haya una buena vinculación con el exterior. Cuando hablamos de soledad estamos hablando de una falta, estamos hablando siempre de una falta de, diríamos, de habilidades sociales. La persona no deseada, la que tiene una soledad no deseada, tiene normalmente 3 factores que en este caso influyen. 1, la falta de habilidades sociales, el poder comunicarse con los demás. 2, un gran desapego, que normalmente hay, si tú desde muy pequeño no estás vivenciando bien la relación con los demás, de mayor muy poco vas a tener, y entonces se produce una ambivalencia precisamente en ese desapego. Y una tercera razón que tiene que ver fundamentalmente con algo que ahora estamos viendo claramente, es la imagen corporal. La imagen corporal y la autoestima son 2 factores que influyen grandemente. El hecho de que tú te consideres feo, que te consideres una persona fea, y de que tú no tengas todos los cánones de belleza que necesitas para ser una buena instagramer, por ejemplo, también te está influyendo a la hora de que te autoestigmatizas. Y claro, tienes que operarte, tienes que pasar por una serie de factores importantes, coadyuvantes de lo que es la parte de la sociedad. Parece que hay un perfil que es el deseado, el deseable. Y eso es lo que está influyendo como tal. Claro, esto lo vemos en etapa infantil. Niños que se relacionan mejor que otros, que son más sociables y son menos sociables. En la adolescencia ya es la bomba, porque en la adolescencia lo vamos a ver, sobre todo adolescentes que van a tener como una sensación de una buena relación social. Porque también aquí aparece en la adolescencia, ya aparece algo que tiene que ver con la fobia social, con ser evitativos. En adultos
Indudablemente, el trabajo, la famosa pandemia que estamos viviendo y todo lo que hay, sobre todo de relaciones, por ejemplo, separaciones, divorcios, estigmatizaciones porque perteneces a colectivos determinados especiales, víctimas de violencia, personas a lo mejor con una orientación sexual que no tiene o que no es deseable dentro de la sociedad, etcétera, etcétera. O sea, todos esos tipos de colectivos. Y luego, evidentemente, la ancianidad. La ancianidad pues, es otra de las etapas. Claro, todo esto nos va llevando, ya vas analizando el tema y vas precisando los casos, tiene unas consecuencias. Totales. Muchas veces las consecuencias serán insalvables, ¿no? Sí, la verdad es que sí. No en estos momentos, sino en cualquier momento de la vida. Recordamos, Cicerón escribe de Senectute a principios del siglo, porque ya la vejez estaba produciendo una problemática en la sociedad, por decir algo. Sí, sí, es real. Pues es real. Jesús. No, la verdad es que es real, es real. O sea, como tú bien dices, hay una serie de factores, diríamos, que están haciendo que ese tipo de soledad no deseada, ni deseable, estén influyendo en nuestra propia vida. Por ejemplo, viudedades, por ejemplo. Ahora mismo el confinamiento. El que tú te tengas que confinar durante 15 días dentro de tu casa, en una habitación, y no puedas tener contacto. Pero luego también hay autoinducidos, porque hay estudios que están precisamente relacionados con las mascarillas que estamos llevando, con la distancia social. O sea, parece que hay como un deseo, bueno, también es, diríamos, un poco preventivo, hay un deseo de que en cierta medida podamos convivir con la soledad no deseada y que nos adaptemos a ella. Y es curioso, nacemos solos, morimos solos, dice el cantar, pero es curioso que no soportamos la soledad. O sea, es muy difícil porque, mira, hay dos cosas que yo veo en mis pacientes que tienen que ver, por ejemplo, con el aburrimiento. Esa sensación de aburrimiento, de atonía que tiene mucha gente, pues no lo soporta. La soledad. Esa soledad que puede ser imbuida o inducida, pues tampoco es algo. Pero es curioso que luego no puedes hablar de ello. O sea, porque tú no lo identificas, parece que lo tienes como asumido, ¿no? El hecho de la soledad. Y luego hay un tercer factor que también tiene que ver con esto que es, curiosamente, lo que decíamos al principio, que tiene que ver con la soledad, con una soledad que se produce sobre todo dentro de la multitud, que eso es una parte psicopatológica. Es decir, que tú estás analizando que la padece cierta población, ¿no? Correcto. Pero desde la niñez. O sea que esto sí. es... Parece una tontería, pero está, ya diríamos que desde el apego que creamos con nuestros padres, con nuestras figuras parentales, lo que tú decías antes, la afectividad. Si los padres se educan en afectividad y en emocionalidad, lo que llamamos la inteligencia emocional, si trabajan con eso, el adulto futuro va a ser una persona sin fobia social. A pesar de que tenga móviles, a pesar de que tenga todo el aparataje tecnológico, todas las cosas, va a ser gente que va a tener unas relaciones sociales fructíferas y muy ricas. Sí, es así como tiene que ver. Por tanto, la inteligencia emocional y por tanto la autoestima que tienen que meter los padres desde muy, muy jóvenes es lo que tiene que estar influyendo. Luego ya están los grupos en la adolescencia, pero ahora mismo, como tú bien dices, desde muy pequeños, desde la infancia, se va dirigiendo precisamente esos valores y ese tipo de aprendizajes. Jesús, para el futuro. Una idea que a mí siempre me aparece cuando yo estoy aquí en el programa, vosotros, digo, a los ilustres invitados que tengo la suerte de convivir con ellos este rato, siempre me hacen pensar y digo, posiblemente cuando hablamos de sociedad moderna, sociedad tecnológicamente casi completa en aspiraciones humanas,
porque nosotros ahora pensamos en el universo y parece como que Marte está ahí a la vuelta de la esquina, por poner un ejemplo. Pero se padece hoy más soledad que en otras épocas. Sí, sí. Mira, Casiopo es un psicólogo catedrático de psicología americano, murió en el año 2015. Yo invito a todo el mundo a que lea su obra, porque Casiopo habla, precisamente es el investigador mayor acerca de la soledad. Y él habla de lo que es la soledad como la pandemia del siglo XXI, indudablemente. Sí. Aparece ahora el COVID-19 y le ha quitado pero que viene ya, estar diciendo que viene de antes. De totalmente antes. Hay algo que, bueno, que quiero que veamos también y que luego si quieres en la segunda parte, pero quiero que veamos un ejemplo de lo que yo tengo varios pacientes que cualquier psicólogo le llamaría evitativos, no son evitativos. En Japón hay un grupo de personas que se encierran en sus habitaciones que se llaman los Hakakimori. Los Hakakimori son gente que se encierra en la habitación, está durante años y no tienen ningún tipo, no es que se autoconfinen, es que realmente nacen, se meten en la habitación, sí, crecen en la habitación y no salen absolutamente para nada. Eso es un problema, por ejemplo, en Japón, pero también ya va habiendo algunos casos que está sucediendo en España. De personas que estás hablando, Jesús, de la tecnología aplicada a nuestra época. Correcto. Pero si nosotros hablamos de tribus, a lo largo de la historia, han estado confinadas las tribus, sí. Autoconfinadas y aisladas además. Cuando ya hacen estudios de esa tribu, como que están buscando la nobleza de ciertos caracteres, o la originalidad o la peculiaridad que desean destacar y que con el paso del tiempo ha deteriorado la humanidad. Pero ¿cómo se enlaza esto, Jesús? Porque es muy complejo, es muy complicado. Claro, la idea, lo que yo creo que quiero que veas es, sobre todo para la gente que es más joven, ellos están acostumbrándose a vivir así. ¿Así? O sea, es curioso. Tú estás en casa, en pijama, con zapatillas y con falta de higiene. Y tienes un avatar que ahora mismo hay a través del móvil. Tú puedes poner lenguaje, tus SMS y tu WhatsApp y pones tu carita, que es tu avatar. Bueno, pues ese avatar en las redes sociales, cualquier chaval joven de 20 y tantos años, lo que te hace es que te convierte un avatar maravilloso. Ahora más que nunca se liga por el Tinder. Así, o sea, tú colocas ahí un book de fotos de lo que tú eres y tú empiezas a seducir y a atraer. Bueno, pues pasa lo mismo con los chavales jóvenes. Sus habitaciones son personas en pijama y sus avatares tecnológicos son personas maravillosas, bellas, grandiosos y demás. Proyectan una imagen que no tiene nada que ver con la realidad. Es una imagen de cómo se comunican. El juego y todo lo que hemos dicho a niveles de la sociedad japonesa, ese tipo de muñequitos, ese tipo que son tan mágicos y tan maravillosos, pues es lo que están creando. Es así. Parece una tontería, pero mira, el Mandaloriano, que se estrena ahora el día 30, representa todo lo que hay en el mundo de la realidad. Curiosamente, este personaje lleva un casco y no se quita durante toda la serie el casco, porque parece que el casco le tapa, le defiende, le hace. Pues pasa lo mismo. Las habitaciones en las casas, esas casas con esos Jesús, wifis... me estás planteando la inseguridad de la persona. Correcto. Están indefensos cuando se proyectan como son. La fobia social, es la fobia social. Este es un grave problema, no solamente para los psicólogos, también para los educadores y también para los padres, porque los padres deben neutralizar también estas conductas que hacen seres asociales. Totalmente. Es decir,
la soledad no deseada nos ha llevado a un ser asocial. Así es. Bueno, pues Jesús, llegamos a terminamos la primera parte del programa, llegamos a la mitad del programa y continuaremos. También, amigos, continúen con nosotros después de este pequeño descanso. Continuamos con el programa Huellas de nuestro tiempo, que hoy les está presentando un tema muy de actualidad. Pero cuando hablamos de actualidad, también hemos de pensar que no se forma en el momento presente. Estamos hablando de personas, de conductas, de comportamientos, de la soledad no deseada. En la primera parte del programa hemos planteado todas las cuestiones más o menos teóricas de este concepto. Y habíamos llegado a un punto. Una sociedad tan avanzada está produciendo un ser asocial, pero necesita unos cuidados, necesita una atención, necesita una orientación, necesita que le dirijan. Porque cuando hablamos nosotros de persona, tenemos que hablar de orientación de la persona. Por sí mismo, cuando nacemos, estamos totalmente desvalidos y nos tienen que ir reconduciendo. Y nos reconduce muchas veces, como veíamos en la primera parte, hasta el aparato tecnológico. Pues tenemos en el estudio, continúa con nosotros, don Jesús Rodríguez, psicólogo, que nos ha planteado el tema anteriormente. Pero ahora le vamos a pedir, se necesita cuidado, se necesita el autocuidado, diríamos, la gran autoestima. Por ahí, ¿cómo podemos trabajar orientando? Por supuesto, aquí hay que orientar no solamente a la persona individualmente, sino también a quien la acompaña. Estamos en este planteamiento. Jesús. Sí, bueno, vamos a ver. Hay una de las preguntas que hemos estado un poco antes hablando y que es conveniente que hagamos. Vamos a ver. La mayoría de nosotros que tenemos padres, que somos padres, que tenemos hijos adolescentes, una de las cosas que vemos es, mentalmente son autónomos, pero sin embargo, luego vemos que son dependientes. Son gente muy dependiente. Dependiente emocionalmente, son gente que digamos que sí, que vale, que tienen tecnológicamente, son maravillosos, pero luego sin embargo les faltan, tienen como una especie de lagunas vitales bastante importantes. Bueno, ahí es donde quiero enganchar precisamente con esa idea. Es decir, ellos están educados en la idea de la autonomía, en la idea de hacer trabajos en la escuela, siempre se les ha educado, su currículum vitae siempre va dirigido a que ellos sean un poco personas como aparte, como individualistas. Y vemos que en casa están la mayoría de las veces, pues eso, diríamos un poco como a sus trabajos, a sus labores, a sus cosas. Pero normalmente les falta ese tipo de convivencia, no solamente en la familia, sino también fuera. Porque muchas veces cuando llegan a una edad les faltan amigos, les falta gente. Son generaciones que están últimamente con esa falta, diríamos, de habilidades sociales necesarias. Entonces, la palabra autocuidados es muy bonita, precisamente para trabajar, porque debemos, en época como la de ahora, debemos de trabajar ese autocuidado. Y vamos a trabajarlo en tres partes. Por un lado, imbuyendo lo que es la parte de las habilidades sociales. Dos, vamos a trabajar lo que es siempre la parte de la autorregulación emocional. Y ahí es una parte que no solamente los psicólogos podemos ayudar,
sino que también podemos nosotros mismos, diríamos un poco, educarnos, vivenciar, experimentar lo que es esa parte de la autorregulación emocional, que ahora voy a profundizar un poquito más. Y luego la parte del trauma. Es curioso. La parte que nos hace sentir más solos es cuando estamos traumatizados. Y eso, vamos a ver, ¿cómo se come? ¿Qué es eso del trauma? No se percibe, ¿eh? Eso que acabas de decir tú es muy difícil. Claro. Que uno se automire y diga, oye, lo tengo dentro de mí, posiblemente la solución. ¿A eso te refieres? Efectivamente, sí, por un lado, pero también por otro, la idea de que no solamente hay que autoexplorarse, es decir, no solamente autoexplorarse físicamente, también hay que autoexplorarse psicológicamente. Eso tiene que ver con la autorregulación. Lo que yo me refiero son a los traumas. Mira, ahora los psicólogos, los profesionales de la psicología, estamos más que nunca siendo muy demandados en nuestras consultas, a raíz de la pandemia. Vamos a ver, de pronto aparecen una serie de miedos que tienen que ver con muchas fobias que hay habitualmente. Evidentemente, la enfermedad, el contagio, todo lo que hay, sí, pero esto forma parte como una idea de trauma. Son traumas anteriores que hay. Evidentemente, la sociedad está ahora mismo traumatizada. Hemos tenido un confinamiento en los meses de marzo, etcétera, marzo, abril, mayo, que evidentemente ha habido una serie de muertos, una serie de personas que se han ido al hospital, y no solamente, aunque no hayamos tenido a nadie en la familia, pero sí gente que podemos conocer o que simplemente imaginar cómo lo han pasado. Bueno, todo eso nos queda un trauma. ¿Y si a mí me pasa? ¿Y si yo al final me contagio y tengo? Bueno, pues para esto tenemos que hacer algo muy sencillo y es verbalizarlo. Es verbalizarlo. Y para esto necesitamos gente a quien verbalizar. Los psicólogos estamos bien. Estamos los profesionales de la psicología. Alguien escuchamos. que escuche. Es decir, que escuchemos, claro. Sí, Por eso, uno de los remedios que siempre se dice, precisamente para el confinamiento, es tener a alguien al otro lado de la puerta. Sí, que escuche. ¿Con quién Una habla? escucha activa. Que anime, que estimule, que comprenda, que entienda. Eso es. Parece algo sencillo, pero es tener un apoyo emocional de alguien. Que sí que vale, que nos dé la comida, que nos haga sentir que no estamos solos, que nos haga sentir que hay alguien al lado que nos preocupa, o sea, que se preocupa de nosotros. O sea, todo esto parece una tontería, pero con la gente con la que he hablado que está ahora mismo confinado o que ha estado confinado, en esta quincena porque han tenido un PCR positivo, siempre lo que más resaltan es, bueno, lo pasé regular, lo pasé regular, pero, bueno, te voy a decir, me cuidó tal persona, me cuidó mi pareja, me cuidó tal. Siempre tiene que haber alguien al otro lado que sea un hilo conductor, porque uno realmente vivencia la parte física con una serie que puede ser leves, síntomas leves, o a lo mejor síntomas, como he tenido algún compañero de trabajo, síntomas un poquito más profundos. Entonces, es conveniente tener a alguien que nos saque de ese pozo. Es decir, Jesús, a mí se me está ocurriendo, porque tú me has orientado en el programa, en esas situaciones y en cualquier situación de la vida, se tiene que preguntar la persona, ¿qué es lo que quiero, no? Sí. Porque indiscutiblemente hay circunstancias adversas, pero es adverso cuando uno hace una oposición y lo suspenden. O cuando hace un examen y no aprueba, o cuando opta a un trabajo y no lo consigue. Pero, ¿qué es lo que tiene que reforzar auténticamente el especialista, el orientador psicólogo? Pues fundamentalmente, lo he dicho antes, la regulación emocional. Mira, hay varias formas de autorregularnos emocionalmente. Por ejemplo, la pregunta que nos hacemos todos es ¿cómo soportamos el hecho de que hacemos una vida normal y sin embargo sabemos que hay el bicho por todos los sitios?
¿Cómo podemos aguantar eso, esa tensión? Pues bueno, hay gente que lo niega. Bueno, pues esto es una mentira, esto es tal. Yo no me lo creo. Bueno, pues hay negación. Hay otra gente que lo que hace es que rumea. Yo voy a hacer esto para no contagiarme. Yo a partir de ahora voy a cambiar, voy a hacer. ¿Vale? Hay otra gente que lo que hace es distracción. Bueno, yo tengo mi perrito, paseo con él todos los días, yo hago tal deporte, yo voy a mi gimnasio, bueno, me pongo las mascarillas, me pongo tal, distracciones. Muy ¿no? interesante. Luego hay otra gente, y esto yo me personalizo, que lo que hacemos es que nos disociamos. Parece una tontería, pero hay dos tipos de disociación. Dos tipos de disociación. Cada uno adoptamos un rol diferente. Hay gente que trabaja, por ejemplo, no sé, en un trabajo, bueno, vale, y adopta el rol del trabajador. Y luego adopta el rol familiar. Y adopta el rol de hijo. O sea, parece que tenemos varios personajes en nuestra vida. Bueno, pues dependiendo de cada personaje, hacemos una disociación diferente. Y luego la última, que es como la que todo el mundo utilizamos, que es el hecho de estar como con miedo, tener esa parte de miedo, pero que tiene que ver con una fase como de decir, de conformidad. Es una fase de sumisión, decir, bueno, lo que me digan. Bueno, vamos a ver. Jesús, eso enlaza con una opinión tuya también, es reconciliarse con nuestra vida peculiar, particular, con nuestra forma de ser, nuestros hábitos, nuestras costumbres. Parece que lo hemos perdido. ¿Va por ahí tu planteamiento? Sí. Bueno, ¿sabes lo que sucede? Que ahora mismo socialmente nos estamos creando seres solitarios. Así, o sea, hay personas en las que tú no te vas a correlacionar con ellos. Y sobre todo si alguien te dice, tengo un PCR positivo, pues esa gente evidentemente lo vas a estigmatizar. O gente que ha pasado por un PCR positivo. Tú con esas personas no vas a hacer. O sea, quiere decir, tú vas creando tu burbuja, tu zona de confort, tu zona de no amenaza, lo vas haciendo alrededor. Entonces tienes tus mascarillas, tienes como aquí en el estudio, tienes tu ventilación de aerosoles, etcétera. O sea, tú vas creándote tus propias autodefensas, que era lo que yo estaba diciendo antes de autocuidados. Eso tiene que ver con lo que sería todo el apartado de los autocuidados. Es decir, tú te autocuidas precisamente para no enfermar, te autocuidas para no contagiarte, no hacer, ni contagiar a nadie también, evidentemente. O sea, que forma parte de ese entramado personal y es un entramado mental. ¿Qué pasa? Pues los síntomas que están generando, todos estamos engordando. Dormimos cada vez menos. Estos son efectos somatoformes, efectos muy somáticos de lo que es esta autorregulación, porque todo esto luego en nuestro cuerpo está generando algún tipo de huella. Y esta es la huella. Comemos cada vez más dulces, no solamente porque estemos ahora en esta época, no solamente por eso, sino que también tenemos más confinamiento y, por tanto, pica. Jesús, ¿se encuentra el hombre psíquicamente más débil, diríamos, necesita el apoyo y el refuerzo de otras personas que conviven con él y que le pueden estimular en momento de mayor estímulo de compañeros? Sí, por supuesto. Ahora mismo es necesario. Eso es muy necesario. Lo he dicho antes, que si alguien está confinado, lo mejor es tener a un compañero, pareja, familia, que te dé no solamente la comida, que te traiga, que te cuide, que te cambie, o sea, la ropa o lo que sea. Tiene que haber una especie de asistencia como tal. Pero no solamente esto. Es muy interesante que utilicemos las nuevas tecnologías. Y aquí es bueno que lo utilicemos. El Zoom, el Teams, el Skype, el WhatsApp. O sea, las nuevas tecnologías, ahora mismo, igual que son enemigas, en este caso son aliadas. Y ahora mismo podemos tener a distancia multitud de personas que nos pueden tener, igual que hay las clases que estamos dando en la UNED son online, pues, a través de Inteca,
pues exactamente lo mismo. Por tanto, sí que tiene que haber un apoyo humano. O sea, tú tienes, a lo mejor no sientes la piel, pero sí sientes la presencia y la atención. Esta es la parte de autoestima. Sí. Que el que yo sea importante para alguien, el que alguien me colabore. Jesús, yo iría a tu consulta y te pediría, bueno, yo tengo que regular la vida. Y yo tengo que considerarme como soy. Y tengo que pensar autoestima, pero es que yo soy muy catastrofista. Pero ¿cómo deduzco esto? ¿Cómo intuyo? Prácticamente tengo que buscar, porque hay personas que están llorando continuamente. Y hay que sacar a esas personas de ese tipo de situaciones. Es un trabajo arduo, es un trabajo complejo y complicado, porque es, diríamos, como cuando das vueltas a un vestido que tiene doble cara. Hay que sacar la otra cara. Y este es un trabajo complicado, Jesús. Bueno, vamos a ver. En tu caso yo creo que tú haces una cosa que haces por costumbre, pero es algo que ahora mismo está recomendado. En inglés se llama rewilding y es volver a la naturaleza. El hecho de pasear cada día aproximadamente durante 1 o 2 horas y tener contacto con la naturaleza, tener un huerto, tener algún tipo de cuidar una zona ecológica o hacer el contacto con la arena, contacto con plantas, contacto con verde, es algo que se recomienda en consulta. Eso es lo primero. Lo segundo, el síndrome de la cabaña es algo que sucedió y algo que vamos a volver de nuevo. Y hay gente que todavía sigue teniendo el síndrome de la cabaña. Ese síndrome de la cabaña son la gente que se autoconfina, que solamente sale exclusivamente porque tiene que comprar, pero hace lo posible por tal. Y vemos a gente con 2 guantes o vemos a gente con 2 mascarillas. O sea, esas son gente con síndrome también de la cabaña como tal. Y luego, lo que tú decías, la gente que anticipa, la gente que tiene una fobia anticipatoria y que son gente que ya vive como si estuvieran enfermas, que ya estuvieran contagiadas y lo viven como tal y tienen este tipo de sintomatología. A lo mejor ya tienen garraspera o tienen algún tipo de dificultad respiratoria o tienen a lo mejor como una especie de pequeña fiebre o similares, o tienen una fibrícula. Bueno, todo eso es lo que he dicho antes, que son síntomas psicosomáticos que realmente sí que están afectando, porque nuestro cuerpo está como preparándose para saber cómo enfocar. Porque ese es el gran problema que tenemos. Nuestra mente a veces anticipa tanto las cosas que la gente lo vive como tal, lo vive en tiempo presente, algo que puede no suceder. ¿Cómo podemos trabajar? Meditaciones, relajación, el hecho, lo que decíamos antes aquí, de buscar apoyo de las personas y obligar a asistir a eventos sociales. Parece una tontería, pero vamos a ver, yo a favor de la parte de la hostelería, yo creo que es conveniente que tengamos eventos, con mucho cuidado, pero que salgamos. Hombre, a lo mejor no profusamente, pero el aperitivo o el poder estar con gente aquí en La Reconquista, que es un sitio que está muy agradable y demás, y además hace todavía buena temperatura, pues eventos sociales es importante de salir. Hombre, sí. No en plan exagerado. Yo pienso que yo personalmente te estoy entendiendo, también quien nos ve comprende eso. Es decir, el síndrome de la cabaña que acabas de citarlo produce un aislamiento, y diríamos masivo, sí, porque eso se contagia. Como no salgo, me quedo aquí, pero el vecino hace lo mismo y el otro hace lo mismo. Y esto supone un entramado de, diríamos, complejos inaccesibles para el orientador, que no hay medio de calar en ello. Hay que salir con los cuidados, y aquí es donde también se puede apelar a lo que podríamos denominar la civilidad del sujeto. Porque el hombre es un ser, tú ya lo sabes, como yo, tanto como yo, o mejor que yo, que es un ser social por naturaleza.
y ya lo decía Aristóteles, y ya lo decían los griegos, y ya lo divulgaron los romanos, ¿eh? Cuanta más relación y contacto tengamos con el mundo exterior, mayor amplitud. Nuestra mente se amplía indiscutiblemente. Pues Jesús, por este camino, yo quiero que en esta última parte del programa tú nos vayas concretando, nos vayas especificando un poco a dónde debemos llegar con la soledad no deseada. Bueno, yo creo que lo más importante que decíamos es utilizar los núcleos familiares como lugar de adiestramiento para enfrentarnos precisamente a esto. Es donde está la vacuna para la soledad. Por tanto, el papel de los padres es importante para crear un buen apego con ellos, con la prole, con los hijos y demás. Las escuelas es otro de los lugares donde podemos, diríamos, educar, crear, o sea, los centros de formación y demás, crear ese tipo de vinculación sociable y esa situación de que haya ese tipo de relaciones interpersonales suficientes para que la gente quiera. Evidentemente, no hemos hablado de patologías del tipo pues el móvil, el bullying, que puedan estar creando ese tipo de estigmas. Pero es que es ahí donde se puede focalizar. Por tanto, yo haría, igual que siempre, 3 recomendaciones. 1, los apoyos sociales y contactos sociales son fundamentales. Fundamentales. Los contactos sociales no significan solamente los amigos, pero ir al frutero y hablar con el frutero, hablar con el panadero o hablar con la persona del bar es contacto social. Y aunque sea intercambiar, o sea, parece que las relaciones sociales son en ese sentido importantes. 2, fundamentalmente, autoexplorarnos, ver cómo estamos viviendo esto, preguntarnos, y eso también hablarlo con otra gente, porque ese intercambio es lo que nos va a madurar y hacer crecer. Y luego, vamos a ver, dedicar cada uno de nuestra vida a ayudar a los demás. Parece una tontería, pero la encíclica del Papa lo dice muy claro. Ahora más que nunca tenemos que preocuparnos de los demás. Las pandemias están precisamente con esa intención de ayudar. Cuando alguien dice buscar apoyo social, vale, pero es que nosotros podemos dar apoyos sociales. Nosotros podemos ayudar a gente. Los psicólogos tenemos ese buen camino de trabajo de poder ayudar. Es maravilloso, pero también hay más gente, no solamente los que vienen a la consulta, también vienen otro tipo de personas que podemos hacer a través de los medios y demás. Por tanto, entregarnos, donar nuestro tiempo. La gente que estamos sanos, que estamos bien, que estamos asintomáticos. 2, crear sobre todo vínculos fáciles y normales, como coger la bolsa de un plástico e ir a comprar el pan, salir de casa, hacer pequeñas cosas, pasear al perrito o hablar con la gente. Y algo muy sencillo, saludar. Parece una tontería, pero yo siempre que voy al trabajo saludo a todo el mundo. Y cuando voy por la calle, saludo a todo el mundo. Yo no me siento una persona sola. Yo sé que existe otra gente. Es curioso, vas por Toledo y dices, yo soy de pueblo. Nadie. No encuentras... Bueno, sí, pero si tú encuentras a alguien, pues dices, adiós, o le dices, ea, o lo que sea, pero esa sensación de existo, parece una tontería, pero esa es la parte normativa, es la parte, diríamos, de normalidad. Eso es lo que también nos va a hacer que tengamos. Y luego, dentro de esta parte que he dicho antes de contacto, hay una cosa muy sencilla, y es lo que decía antes, la autorregulación. El autocuidado tiene que ver con la lectura y algo que decía, mirad, no hay que obsesionarse con lo que estamos leyendo, con lo que estamos... Todos los periódicos, todos los informativos nos traen estadísticas. No hay que obsesionarse con las estadísticas de la pandemia. No hay que estar tan preocupado de lo que nos dicen, de lo que leemos en los WhatsApp, de lo que leemos como tal, porque todo es, diríamos, tiene un afán de llamarnos la atención y es demasiado catastrofista. Todo es muy tremendamente alarmante. Entonces,
leer exclusivamente a una hora determinada, que por cierto debe de ser por la mañana, nunca por la noche, porque con el parasimpático a partir de las 8 de la noche, que empieza el parasimpático, en estas horas, lo mejor es desde esa hora para allá, hasta que durmamos, realmente relax. Meditación, oración, ver películas, ver programas como este, tranquilo, sin ver telediarios, sin hacer nada. Todo antes. Y esa es la mejor forma, es la profilaxis emocional, de no meternos datos negativos, de datos muy alarmantes, porque al final lo que hacemos es que vivimos esa sensación de malestar, la estamos viviendo. Y repito, aparecen en las consultas gente con depresión, ansiedad, personalidad límite, y sobre todo con eso, con una sensación de que ellos no, sobre todo gente joven que tengo en consulta, que me dice, pues que mi cuerpo no se amolda a los cánones sociales. Es que tengo la nariz, es que mis labios son finos, etcétera, ¿no? O sea, todo eso, relaciones sociales, contacto social, vuelta a la naturaleza, no escuchar excesivamente lo que es la parte de lo que decíamos antes, lo que son noticias, divulgaciones y tal. Y lo quinto y lo fundamental, si estamos confinados, tener una vida, por ejemplo, normalizada. Levantarnos a la hora, aunque estemos en una habitación, levantarnos a nuestra hora habitual, acostarnos a la hora habitual, aunque no estemos cansados y demás, pero el cuerpo nos acompaña. Sí, es decir, regular los hábitos que teníamos. Jesús, yo te agradezco muchísimo. Ya has visto que yo he estado muy atento escuchándote, porque vale la pena escuchar a un especialista todos estos consejos, que son los que debemos divulgar. Pues esos consejos, el programa Huellas de Nuestro Tiempo, hoy se los emite a nuestros telespectadores. Y yo quiero terminar el programa hoy con algo muy concreto y muy sencillito, que nos viene muy bien para completar todo este pensamiento reflexivo de Santa Teresa de Jesús. Muy bien, muy bien. La oración muy sencillita, que dice así, amigos, escuchen: nada te turbe, nada te espante, todo se pasa. Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. Pues con esta idea agradecemos a don Jesús Rodríguez que haya estado con nosotros, y también a ustedes. Yo, como siempre les digo, Huella de Nuestro Tiempo no les falla, pero ustedes tampoco deben fallar ver el programa. Muchas gracias.